Cuento de Rafael Rivero Oramas, Tío Tigre y Tío Rabipelado. Los rabipelados tienen una curiosa costumbre. Cuando se ven perseguidos y no encuentran posibilidad de escapar, se echan a tierra, inmóviles, con la boca abierta y los ojos cerrados, panza arriba, fingiéndose los muertos. Y muchas veces, aunque su enemigo se acerque y los ataque, soportan quietos el dolor que les produzcan los arañazos sufridos y los golpes que se les propinen. Una vez Tío Tigre, echado junto a los restos de una presa que acababa de comerse, dormitaba apaciblemente mientras hacía la digestión. De pronto, un pequeño rumor de pisadas menudas le hizo despertar sobresaltado. Frente a él acababa de llegar un rabipelado, que al verlo se dejó caer al suelo, inerte como si estuviera sin vida. Tío Tigre, que conocía el viejo truco del pobre animalito, soltó una carcajada y dijo: «Caramba, tío Rabipelado, entienda que usted es un animal bien cobarde». Y el Rabipelado, como advirtiera que Tío Tigre estaba ese día de buen humor, con el estómago lleno y, por lo tanto, pacífico, se puso en pie y contestó: «No es que yo sea cobarde, tío Tigre. Pasa que lo vi a usted así, tan de pronto, que me asusté. Pero, mi amigo, esas no son maneras. Primeramente, yo no tengo nada en contra de usted, y soy incapaz de hacerle nada malo. Después, eso de echarse uno en el suelo y hacerse el muerto ante el peligro no da mucha reputación de valiente, que digamos. Tío Tigre, es que cada uno tiene su modo de cuidarse». «¿Cómo va a ser, tío Rabipelado? ¿Y esa es la única forma de ponerse a salvo que usted conoce?» «Sí, tío Tigre, es la única. Y no crea, me da muy buenos resultados». «No juegue, mi amigo. Decir eso es una desvergüenza. Dígame, yo que tengo miles y miles de maneras diferentes de burlar al enemigo. Eso cuando no peleo con él y lo dejo tendido al primer golpe, que son las más de las veces». Tío Tigre comenzó a enumerar las 1000 diversas tretas que había empleado contra peligrosísimos enemigos en las más variadas condiciones. Esto sin contar las ideas nuevas que su cerebro era capaz de idear para futuras oportunidades. Tío Rabipelado dejó hablar al otro cuanto quiso y finalmente dijo: «Yo le admiro mucho a usted, tío Tigre, por su inteligencia y además por la fuerza y el valor que tiene. Pero no puedo hacer lo que usted hace, por más que quiera hacerlo. Encontrándome en uno de esos casos que usted dice, no se me ocurriría nada más que tirarme al suelo, boca arriba, y hacerme el muerto. Es cosa de costumbre». «Pobre tío Rabipelado, me da lástima verlo a usted tan falto de ingenio». En ese momento, entre la selva, a distancia bastante cercana, se escucharon furiosos ladridos de perros cazadores. Inmediatamente el Rabipelado, poniendo en práctica la única fórmula de salvación que conocía, se echó de espaldas y se quedó rígido, mientras Tío Tigre, aturdido, sin saber qué hacer, miraba a todos lados, buscando alguna manera de escapar. A poco, los perros asomaron entre el monte vecino y enseguida los cazadores comenzaron a hacer disparos. Tío Tigre emprendió vergonzosa carrera. Los perros se llegaron a donde estaba el Rabipelado, lo olfatearon y después de resoplar repetidas veces, siguieron su marcha. Uno de los cazadores, dando por muerto al animalito, lo empujó con el pie y lo hizo rodar. Hombres y perros se internaron en la selva. Al cabo de un rato se escucharon redoblar los ladridos, nuevos disparos y también gritos y rugidos. Sin esperar más, el Rabipelado se levantó, sacudió el polvo de su escasa pelambre y, sano y salvo, echó a andar tranquilamente hacia su casa.